Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 216. Me gustaría que lloraras tanto como yo. Ariadne se sacudió de César, quien intentaba quitarle los guantes, y pensó en los innumerables puntos rojos brillantes escondidos debajo de los guantes. El punto que comenzó en la punta de su dedo anular izquierdo subió gradualmente por su dedo con el avance del ejército galo hacia el norte, y ahora todo su dedo parecía horrible, como si estuviera empapado en sangre. Eres tan grande que pareces capaz de cargar a un hombre. Tienes el pelo tan negro que parece el de un cuervo. La voz risueña de Isabella resonó en sus oídos. Pensó que lo había olvidado todo. Tus pechos son tan grandes y caídos que pensé que eras una vaca. César es cruel con lo que no es hermoso. Dice que las mujeres necesitan ser pequeñas y estar cómodas en sus brazos para sentir que necesitan su protección. Él tenía una definición preestablecida de perfección, y criticaba sin piedad todo lo que se desviaba de ella. Era casi una condena. Desviarse del estándar de César era un pecado. Si la fealdad era de tal magnitud, ¿qué pasaría si César viera una discapacidad física más allá de la simple falta de belleza? No me toques ni un dedo. Ariadne sacó bruscamente su mano izquierda de la de César, quien había intentado quitarle el guante. No te acerques, ni siquiera te acerques a mí. César, sorprendido por los gritos descontrolados de Ariadne, la llamó por su nombre. Ari. Pero eso solo irritó más a Ariadne. ¿Quién te dio permiso para llamarme así? Ella miró a César con ojos ardientes. Él solo la miró perplejo sin saber la fuente de esa ira sin fin. Realmente odio que hagas lo que quieras. La ira y el resentimiento brotaron de sus ojos verdes. Te acercas cuando quieres y te vas cuando te da la gana, abandonas la devoción, la lealtad y el amor, para ti, tu estado de ánimo es lo más importante. El César que tenía delante no era el César que la había herido. Era una persona diferente de la que la había usado a su antojo, le había cortado los dedos y, finalmente, la había abandonado para encontrarse con Isabella. Ella lo sabía en su cabeza. Pero una ira incontrolable estalló. Era una ira que había reprimido durante mucho tiempo. Una vez que superó el punto crítico, no pudo contenerse más, como una inundación que rompe un dique. Señorita, ¿por qué está enojada? ¿Hice algo mal? César, perplejo, comenzó a calmar a Ariadne suavemente. Su voz era suave y dulce. Eso hizo que Ariadne se enojara aún más. Hoy también, ¿quién te dijo que vinieras sin permiso? Él preguntó aturdido. ¿No fue usted quien me recibió con gusto, señorita? Si el duque Pisano quiere visitarnos, el portero de la casa de Mare no le dirá que se vaya. César nunca había pensado en eso. Caminaba a donde le llevaban los pies y era bienvenido en todas partes. Después de convertirse en miembro de la Casa Real de Carlo y recibir el ducado, sintió que esa bienvenida se había hecho más grande, pero solo pensó que era porque la gente quería pasar más tiempo con él. Nunca imaginó que hubiera coerción o coacción en ello. ¿Qué? Me estoy adaptando a usted a la fuerza, no quiero adaptarme. Ariadne estaba desahogándose como una tormenta, pero ni siquiera ella se sentía aliviada. La ira que estaba expresando ahora era solo un efecto secundario. Lo que realmente quería decir era otra cosa. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿No me amaste? ¿Por qué tu recompensa por el amor y la devoción fue la traición? ¿Qué fue lo que no te gustó tanto? Hice lo mejor que pude, no te gusté tanto, fui tan insuficiente para ti. Al final, eran palabras que no podía decir. Porque él no lo sabía. Ariadne no pudo contener la respiración y giró la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Señorita, no llore. César la consoló suavemente. Incluso en ese momento César no perdió su dulzura. Una voz como la de un niño, una expresión suave, una actitud amable. ¿Estás molesta? ¿Estás muy herida? Ariadne sintió que su corazón se hundía. Sus labios rojos se movían hermosamente, pronunciando palabras amables. Cuánto había anhelado eso una vez. Y ahora su corazón se movía sin su voluntad. La ira era el 80%. Pero en el 20% restante podría afirmar que no quedaba ningún arrepentimiento.
No, ¿no era la ira misma un arrepentimiento? Si realmente lo hubiera superado, si lo hubiera olvidado por completo, podría haber permanecido tranquila y reírse de cualquier cosa que dijera. César, sin saber lo que ella sentía, se acercó un paso más a Ariadne y dijo. Su voz seguía siendo tan suave como el plumón del cuello de un pollito. Si hice algo mal, lo siento. Y aquí Ariadne estalló. La actitud que César mostraba hoy era la actitud que mostraba cuando se proponía conseguir a alguien. La actitud que mostraba a alguien importante. Por ejemplo, a Isabella en su vida anterior. Concesiones ilimitadas, sacrificio, sumisión, algo que nunca le había mostrado a Ariadne en su vida anterior. Y ella sabía muy bien que esto no era gratis. César era el tipo de persona que siempre se vengaría de la humillación que había sufrido. Si Ariadne ablandaba su corazón y tomaba la mano de César, él algún día le cobraría el precio de haberla consolado así. Hice algo mal. Usted no hizo nada mal. César en esta vida no había hecho nada malo. Era cierto. Si hay algo mal, ¿es su existencia misma? Pero ella quería clavarle un clavo en el corazón. Ojalá lloraras tanto como yo. Te odio. Odio esa mirada torcida, esa barbilla levantada como si fueras superior, realmente odio cada cosa. La frase si conoces a tu enemigo ganarás 100 batallas, no solo se aplicaba a la estrategia militar. Ariadne conocía a César a fondo. Sabía dónde era más vulnerable, dónde golpear para que le doliera más. No sabes hacer nada por ti mismo, pero te pavoneas como un pavo real, ¿verdad? ¿Crees que la gente no se dará cuenta? Todos saben que eres un inútil que subió gracias a sus contactos, así que me duele la boca incluso decirlo, y la cuerda a la que te aferras está podrida. ¿Cuánto crees que durará tu poder actual? Por un momento pensó que estaba cruzando la línea, pero su razón ya se había roto hacía mucho tiempo. Su lengua perdió el control y se movió a su antojo. Te odio, no quiero verte. Esto es sincero, es sincero. Si César nunca más la buscara, si nunca más le lanzara miradas anhelantes, ¿realmente estaría bien? ¿No se sentiría herida? Pero estaba bien. Si tenía miedo de que él la abandonara, ella podía abandonarlo primero. Vete. No vuelvas a aparecer ante mis ojos. Si nunca más se encontraban, nunca más sería abandonada. Habiendo dicho eso, Ariadne se levantó. Y sin mirar atrás, salió de la sala de visitas. El duque César, sin palabras, se quedó de pie en medio de la sala de visitas de la casa de Mare, mirando a su anfitriona irse con una expresión de desolación. Dejar a un invitado solo e irse era una falta de respeto enorme, pero César se lo merecía. No, no lo sé. Ojalá él también llorara. Incluso después del día en que el duque César fue humillado, Ariadne siguió encerrada en su habitación. No se lavaba, no comía y nunca abría las cortinas de la ventana. El representante Caruso de la Cámara de Comercio de Bocanegra presentó un informe diciendo que actualmente estaban vendiendo parte del grano en el mercado y que el precio del grano había subido a niveles históricos, superando con creces las expectativas de ganancias, pero ella solo lo ojeó. También prohibió que la visitaran. No temía la venganza del duque Pisano. Más que tener confianza en ganar o resistir, sería más correcto decir que no había llegado a pensar en eso. Estaba completamente destrozada en ese momento. Señorita. El ejército gálico ha salido completamente de la frontera. El comandante de la caballería pesada de Montpellier también murió en el camino de retirada. Las noticias del exterior que Sancha le transmitía ocasionalmente podían confirmarse fácilmente por los nuevos puntos rojos que aparecían en sus manos. Se dice que la peste negra también se está extendiendo por el reino de Gálico. Según la ruta de la caballería pesada de Montpellier. Escuché que Felipe IV estaba furioso y había estacionado a la caballería pesada en las afueras de Montpellier, prohibiendo estrictamente su entrada a la ciudad. En su vida anterior, el brote de la peste negra del año 1123 se detuvo justo después de Gaeta, la propiedad más al norte del reino etrusco. Esto se debió a que la plaga no pudo cruzar las montañas de Prinoyac. Pero esta vez, la plaga estaba avanzando sin cesar hacia el norte, utilizando al ejército de Gálico como medio. Una vez que cruzó las montañas, ni siquiera la caballería de Montpellier era necesaria. Se estaba extendiendo como un reguero de pólvora entre la gente común de Gálico. Ariadne ya sabía todo esto.
La mancha roja, que había pasado el dedo anular, subió por el dorso de su mano hasta su muñeca y antebrazo. Ariadne pensó que si se le diera un solo apodo, no sería la chica que ve la verdad, ni la santa del hogar de Rambouillet, sino la mano izquierda manchada de sangre. Señorita, ¿llamamos a un médico? Si le muestra la mano izquierda, el médico podría tener algún remedio. No es necesario. Entonces al menos la mano derecha. Sancha. Por favor, déjame en paz. Cuando Ariadne se quedaba sola y su ira se volvía incontrolable, levantaba el pisapapeles y lo golpeaba contra su mano derecha. Un halo de luz brillante danzaba en la punta de su mano derecha, horriblemente aplastada. El día que el ejército del reino de Gálico comenzó a retirarse, el halo de luz brilló con entusiasmo. Parecía un poco más grande que antes. Contrastaba con su mano izquierda, que se teñía de sangre. El día que el ejército de Gálico abandonó las fronteras del reino etrusco, el halo de luz se volvió frenético. Estalló como fuegos artificiales y surfeó de un dedo a otro. Parecía celebrar el logro exitoso de un objetivo. El tamaño en sí también era definitivamente más grande que antes. De lejos parecía un santo de una pintura sagrada. Era tan creíble que podría haber sido una descripción de cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, 1 más menos 1 no era 0. El pecado no se lavaba con buenas obras. Seguía siendo pecado. Lo peor era que la sangre de su mano izquierda, que era el pecado que había cometido, era visible para todos, pero el halo de luz de su mano derecha, que era el resultado de sus buenas obras, no era visible para nadie. Solo ella misma, un logro que solo ella conocía. Incluso una gloria que no deseaba. Susurró. El halo de luz en la punta de sus dedos volvió a bailar suavemente. Esto significaba que alguien que había pecado, probablemente una persona importante, había muerto. El halo de luz había bailado así el día que se dijo que el capitán de la caballería de Montpellier había muerto. Crujido. Ariadne, furiosa, levantó el pisapapeles y volvió a aplastar la punta de su mano derecha. La regla de oro la había traicionado. El propósito de la regla de oro no era la justicia equitativa. Por supuesto, no hay acuerdo sobre lo que es la justicia. Hay un experimento mental simple. Hay un canal de agua inundado que si se deja así, inundará un pueblo y matará a 100 personas, pero si yo rompo el dique, el agua cambiará de curso y evitará el pueblo. En cambio, golpeará una casa aislada donde vive una familia de 5 personas, matando a esa familia. En este caso, ¿es justo romper el dique o es justo dejarlo como está? Ariadne, si se le hubiera dado la opción, nunca habría roto el dique. No era porque hubiera pensado profundamente en cuál de los dos era justo. Era porque no era asunto suyo. Apenas puedo mantenerme con vida, no tengo energía para meterme en los asuntos de los demás, esa era su postura. Y era cierto. Apenas había logrado establecerse en la familia de Mare, pero esta casa pasaría a Hipólito después de la muerte del cardenal. Y Hipólito, como cabeza de familia, tenía el derecho de casar a Ariadne como quisiera. Una segunda esposa de un noble anciano con 60 años de diferencia, la esposa de un libertino de la capital, o incluso el encierro en un convento. Todos eran escenarios posibles. Ella debería haberse ocupado de sus propios asuntos. La mano izquierda, roja como la sangre, era una monstruosidad. Era una discapacidad. Era algo que nunca encajaría con una mercancía lanzada al mercado matrimonial. Era obvio lo que le pasaría si su mano izquierda fuera descubierta por Isabella, por Hipólito, o incluso por el cardenal de Mare. Por un momento había pensado que no era solo una joven de la alta sociedad. Había entablado amistad con la reina Margarita, había salvado el hogar de Rambouillet, había derrotado al ejército del reino de Gálico, y había pensado que era algo con más autonomía que un peón en un matrimonio político utilizado simplemente para los intereses de la familia. Una ilusión estúpida. Pero ella era un pájaro en una jaula. Los límites estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Tan cerca que no podía moverse. Si no se casaba y se iba de casa en 2 o 3 años, su estatus y posición serían, en última instancia, los de una solterona, un problema para la familia. Van. Levantó el pisapapeles y volvió a aplastar su mano derecha. La punta de sus dedos se hizo pedazos y la sangre seca volvió a brotar.
Le dolía mucho, pero era un tipo de dolor que, más que doloroso, le recordaba que estaba viva. No hay nadie de mi lado en este mundo. No había nadie que incondicionalmente la apoyara, le mostrara el camino correcto, o de quien fuera beneficioso escuchar. Pensar que un ser divino sería diferente era ingenuo. Estaba furiosa consigo misma por su propia estupidez. Nada de esto debería haber salido tan bien. Golpe. Solo sus monólogos y el sonido del pisapapeles resonaban en la habitación del extremo oeste de la mansión de Mare, elegantemente decorada. La percepción de Ariadne de que estaba sola no era cierta. Aunque lo había olvidado por un momento, tenía a Sancha, quien la seguiría incluso al infierno. Golpe. Sancha, inquieta, daba vueltas fuera de la habitación, escuchando el sonido del pisapapeles golpeando desde dentro. Quería entrar corriendo, llorar y aferrarse a su señorita para detenerla, pero conocía bien a su obstinada señorita. Si fuera el tipo de persona que se detendría así, no habría llegado tan lejos. No habrá nadie que pueda ayudarla. Normalmente, si una joven de la edad de Ariadne estaba sufriendo, se lo habrían dicho a sus padres y habrían pedido ayuda, pero el cardenal de Mare no era el tipo de persona adecuada para eso. Era inadecuado en muchos sentidos. Su señorita era una persona caída del cielo. Pensándolo bien, las personas con las que tenía una relación cercana eran realmente un puñado. Cuidaba a muchas personas, pero no había nadie que pudiera cuidarla, por mucho que buscara. Era una red de seguridad social tan precaria que se podría creer que era una huérfana. Al menos. Sancha pensó en la señorita Julia de Valdesar. Era la persona más cercana a una amiga entre los conocidos de Ariadne. Sería presuntuoso de su parte dar detalles. Incluso si la trajera, la señorita Ariadne podría no querer verla. Pero, ¿y si se encontrara con la señorita Julia y ambas salieran a caminar y tomaran una taza de té? Sancha realmente quería sacar a Ariadne de esa habitación. Escribiré una carta. Sancha comenzó a escribir las letras que había aprendido de la señorita Ariadne. Ras ras, letra por letra, claramente sobre el pergamino.